Apocalipsis capítulo 18, verso 3, 9 y 11. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y el 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. El 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Gracias te damos, Dios, por tu amor, tu bondad, oh Jehová. Gracias, gracias poderoso Dios, porque eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia, oh Jehová. Gracias, Jehová, bendito eres, Padre mío. Bendiga a sus hijos, a su pueblo que está aquí, oh Dios. Bendígalo con su palabra y hable a cada uno, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Bendito Dios. Dice Apocalipsis capítulo 18, verso 3, dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aleluya. Este problema, aleluya, como dicen, de la gran Babilonia, la gran ciudad, hermano, que ha gobernado sobre los reyes de la tierra. Cuando yo miraba las noticias en el periódico de los gobernantes allá en México, yo decía verdaderamente, los hombres no saben, hermano, lo importante que es entender y temer a Dios. Los hombres no saben, porque se reúnen los presidentes y ellos dicen que van a solucionar los problemas de la gente. No, hermano, no es fácil. No es fácil porque ellos están atrapados, como dice la palabra, en este vino del furor de su fornicación. Ese vino del furor de su fornicación es lo que ha embriagado al mundo y lo ha puesto, como dicen, como ebrio lo ha puesto, bendito Dios. Por eso dice que todas las naciones han bebido de ese vino del furor de su fornicación. Todas las naciones, hermano. Y cuando usted mira eso a los gobernantes tomando medidas económicas y apretando los pueblos, hermanos, ellos se imaginan que ellos tienen la razón en eso, poniendo más impuestos y todo, hermano. La gente, ellos no saben, hermano, ellos están atrapados porque ellos quieren revitalizar la economía mundial, quieren poner a la economía mundial a todo dar, quieren desesperar a la gente. Por eso ellos suben los precios y suben tanta cosa, porque ellos quieren que los seres humanos se desesperen, porque las personas desesperadas hacen un montón de cosas, hermano, de tonteras, como dicen. Y como dice la palabra, dice: vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. O sea que los gobernantes, hermano, están sujetos. Los gobernantes están sujetos a ese sistema que es el sistema de la gran Babilonia. Este sistema, por eso dice, los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahí está, mire. Y eso es la enemistad contra Dios. Esa es la enemistad contra Dios. Por eso usted mira cómo ellos, los políticos, se agarran unos con otros y ellos dicen que van a solucionar y van a tomar medidas económicas, pero ellos no van a hacer nada. Ellos solo quieren calmar, decir que están gobernando. No, ellos no van a hacer nada, hermano, no van a hacer nada. Los gobernantes no pueden hacer nada, como los políticos.
que cuando van a las elecciones le prometen a la gente que van a hacer esto, van a hacer aquí, van a hacer allá, hermano. Ellos dicen que van a hacer un montón de cosas, van a tomar un montón de medidas y todo eso. Pero no, eso no es real, bendito Dios. Por eso dice el verso 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán. Mire, la gente llora por eso. Ellos van a llorar, los presidentes, los políticos, cuando usted los mira, dice que van a llorar, hermano. Van a llorar porque no van a ver lo que ellos se imaginan, sino que van a ver que todo el comercio mengua y mengua y mengua y va menguando el comercio mundial. Tiene que menguar. ¿Por qué tiene que menguar el comercio mundial, hermano? Porque la gente se descompuso moralmente. La gente se descompuso moralmente. Y dice el verso 11, y los mercaderes de la tierra lloran, dice, y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Decían que habían quebrado en el año 2003 como 1.500 o 2.500 empresas habían quebrado. ¿Qué le parece? Aquí en Honduras nada más. ¿Qué le parece? 2.500 empresas habían quebrado. ¿Por qué? Porque muchas cosas que se hacen y se venden, hermano, no son cosas necesarias. Hay cosas que compra la gente que no son necesarias. Montones de cosas que la gente compra no son necesarias. Siempre cuando uno va a comprar algo tiene que preguntarse si aquello uno lo necesita. Si aquello uno lo necesita. Y entonces eso lo hace pensar a uno, hermano. Lo hace pensar porque todas las naciones han caído en este vino del furor de su fornicación. Y este vino del furor de su fornicación, como decíamos ayer, son espíritus. Este espíritu como dicen, del comercio, hermano, a nivel mundial, ese espíritu envuelto a toda la humanidad le envuelto. A toda la humanidad y toda la gente está metida en ese asunto. Y dice, por eso el verso 2 dice, y clamó con voz potente diciendo, el 18:2, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahí está, mire. Entonces, lo que se ha hecho es habitación de espíritus malos. Habitación de espíritus malos. Entonces, por eso la gente se ha ido muriendo, hermano, por causa de esos espíritus malos. Esos espíritus malos, hermano, que han matado a las personas durante años, han estado engañando a las personas. Por eso dice en el capítulo 18, verso 23, dice, el 18:23 dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Ahí está, mire, la gente fue engañada con hechicería, hermano. La gente no cree que existe la hechicería en todo esto, en el comercio mundial. La gente no cree eso. Existe la hechicería, o sea, la brujería, el movimiento de espíritus malos y todo eso. Por eso es que en estos tiempos la gente se muere más en esta época de noviembre y diciembre. Miren, esta época de noviembre y diciembre y de enero, que ahora ya estamos en enero, la gente se muere. Si usted mira los periódicos, cuántas personas se mueren en esta época y salen diciendo ahí nuestras condolencias para fulano de tal, nuestras condolencias o misa de novenario para fulano de tal, y empiezan ellos a hacer todo eso. Porque en este tiempo es cuando más, como dicen, hay más auge del comercio mundial y entonces cuando más gente se muere. Por eso le vuelvo a leer el capítulo 18, verso 23, dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque los mercaderes eran los grandes de la tierra. Imagínense que, por ejemplo, que solo que una muchacha antes cumpliera 15 años,
los papás tenían que gastar antes, ¿verdad? Sí, y solo estaba cumpliendo 15 años, ¿verdad? Solo estaba cumpliendo 15 años. Y los padres tenían que gastar un montón de dinero. ¿Por qué? Porque la gente es engañada y llevada a ese sistema, hermano, de la hechicería. La gente no cree eso. Por eso muere mucha gente en esta época. Y este frío le recuerda a la gente esa época, mire, porque es esta época donde a la gente la puyan más. Este frío puya más a la gente. Y por eso la gente dice, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Ahí está, mire. O sea que los espíritus malos, hermano, han engañado a la gente, haciéndole creer, hermano, de que la humanidad está trabajando bien. No, hermano, la gente no está trabajando bien. La gente no está haciendo bien las cosas. La humanidad entera no está haciendo bien las cosas, hermano. La gente está dormida porque los espíritus de hechicería han arrastrado a la humanidad. No le digo que los presidentes se reúnen ahí en México para dialogar sobre el comercio, porque todos andan viendo a ver qué prosperidad pueden hallar en eso. Sí, qué prosperidad pueden hallar en eso. Pero ellos no le quieren ayudar a nadie le quieren ayudar, a nadie, hermano. O sea que lo único que tratan es de engañar a las personas. Y dice el verso 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Mire, por eso la gente se muere. La gente dice, ¿por qué? Por los espíritus malos. Porque los espíritus malos, hermano, son terribles. Cuando las personas están envueltas en este comercio, hermano, en este comercio mundial, es arrastrada las multitudes, los gobernantes, son arrastrados, hermano, a hacer maldades, a tener envidia, a tener codicia, a tener un montón de sentimientos terribles que le hacen daño a las personas. La gente es arrastrada y la gente por eso muere por esa causa, hermano, porque hay un movimiento, como dicen, espiritual terrible de maldad, hermano, un movimiento terrible de maldad espiritual. Entonces, eso es lo que Dios quiere detener, eso es lo que Jehová Dios quiere detener. Por ejemplo, mire que había un hombre, dice en el libro de Primera de Reyes, mire cómo un hombre, hermano, puede pensar diferente. Dice Primera de Reyes, capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10. Bendito Jehová, Dios, dice capítulo 10 de Primera de Reyes, capítulo 11, le voy a leer, dice el capítulo 11, verso 29, del libro de Primera de Reyes. Mire cómo son los espíritus malos, solo para que usted se fije cómo actúan los espíritus malos y cómo la gente no los ve. Mire aquí el ejemplo, aquí dice en el capítulo 11, 29 de Primera de Reyes: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Mire, venía Jeroboam por el camino, dice, y se encontró con Ahías, el profeta, hermano, era un profeta. Y estaba cubierto con una capa nueva, dice. O sea que el profeta andaba con una capa nueva. Dice. Y estaban ellos dos solos en el campo. Y dice el verso 30, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Mire, la rompió en 12 pedazos. En 12 pedazos la rompió. La capa nuevecita, rompió una capa en 12 pedazos. Y miren lo que hizo este profeta con Jeroboam, dice, y le dice el 31, y le dijo a Jeroboam, verso 31, toma para ti los 10 pedazos,
Porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. ¿Qué le parece? Mire la profecía que le vino a Ahías y le dijo: yo le voy a quitar el poder a Salomón. Yo le voy a quitar el poder a Salomón, dijo. Y le dio 10 pedazos, dice, de la capa que él tenía, que la había pedaceado en 12 pedazos. Y dice, y le dijo Herbón: toma los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto. Mire, ahí está. No han andado en los caminos de Dios para hacer lo recto. Entonces dice: delante de mis ojos, dice, hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Mire. Entonces, ¿qué sucede? Dios le estaba poniendo a Salomón, hermano, alguien que lo iba a angustiar, bendito Dios, alguien que lo iba a angustiar. Dios le estaba poniendo a Salomón a alguien que lo iba a angustiar. ¿Por qué? Porque Salomón había caído en la adoración de los espíritus malos. Salomón había caído en la adoración de los espíritus malos. Dice que adoraba a los dioses de Quemos, dios de Moab, dice, a la diosa de los sidonios, Astoret, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Oiga bien, los dioses que venían de Sodoma y de Gomorra eran esos. Los amonitas eran descendientes de Sodoma y Gomorra. Y fíjense que ellos adoraban los demonios, eran espíritus malos que los adoraba Salomón. Salomón era inducido a adorar esos espíritus malos. Sí, a adorar esos espíritus malos. Y por eso Dios dijo: no, Salomón, hasta ahí se te acabó todo. Hasta ahí se te acabó todo, le dice. Y entonces dice el verso 34: pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo he elegido para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Mire qué cosa, hermano. Este Jeroboam se asustó, hermano. Se asustó cuando le profetizaron aquello, que él iba a ser el rey de Israel. Imagínense. Y era Salomón el que gobernaba. Pero solo le iban a dar 10 tribus. 10 tribus. Y dice el verso 38: y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos. Eso es lo que le falta a la gente: hacer lo recto delante de los ojos de Dios, que la gente no entiende qué significa eso. La gente no sabe qué es lo recto, que es andar en lo recto delante de Dios. Y mire cómo dice, cómo Dios desnuda a Salomón. Aquí dice el verso 38, dice: y si prestares oído a las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Y mire cómo dice el 40, aquí aparece Salomón. Mire Salomón. Salomón cómo actuaba, porque él ya estaba siendo inducido por los espíritus malos. Dice el verso 40:
Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Mire. Ahí entonces Salomón empezó a hacer exactamente lo que estaba haciendo el rey Saúl. Exactamente lo que estaba haciendo el rey Saúl con David, hermano, queriendo matar a David, porque el rey Saúl le tiraba la lanza así a David. Salomón estaba haciendo exactamente lo mismo. Ya Salomón sentía envidia. Ya él sentía, como dice, que había una rebelión en el pueblo, bendito Dios. Ya había una rebelión en aquel hombre y había oído de la profecía, hermano. Y dice el verso 40, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y sostuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Mira, aquel hombre se fue para Egipto. Se fue Jeroboam para Egipto. ¿Por qué? Porque Salomón quería matarlo. ¿Por qué? Solo porque le habían profetizado de que él iba a ser rey de Israel. Lo mismo le pasó a David. A David le profetizó Samuel que él iba a ser el rey de Israel. Y lo andaba Saúl buscando. Mire, imagine cómo había caído Salomón, hermano. Salomón estaba adorando los espíritus malos y él no se daba cuenta, hermano. Sí. Él no se daba cuenta. Él había caído en eso. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre que tenía mucho poder y mucha riqueza y se había descompuesto él. Él había dejado de hacer lo recto delante de Dios. Y eso le pasa a las naciones. Eso le pasa a todos los seres humanos. Porque ellos no ven, hermano, que cuando nosotros hacemos algo, hermanos, nosotros tenemos que entender claramente que todas las cosas les pertenecen a Jehová Dios. Ese es el grave error de todos estos hombres. Miren, todos estos hombres, los reyes de Israel, todos estos hombres caían en la idolatría de las cosas, creyendo que ellos eran los dueños de todo, hermano. No, hermano. Ellos por eso eran azotados en gran manera. Y por eso este Salomón dice que después de esto murió Salomón, bendito Dios. Porque Salomón ya tenía malos sentimientos. Esos malos sentimientos de querer matar a aquel hombre, solo porque le habían profetizado, le vino muerte a Salomón. Le vino la muerte, por eso dice. Y por eso murió Salomón. Y dice el verso 41, dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam su hijo. Mire, ahí está. Y entonces el problema de Salomón, hermano, era ese, que Salomón era un hombre especialista en poner impuestos. Era un hombre especialista en poner impuestos, sí. Entonces él había caído en esa codicia. Y el hijo de él, que se llamaba Roboam, vino y le dijo que le iba a poner impuestos más terribles todavía, dice. Cuando se levantó el hijo de él, hermano, él dijo, yo no voy a oír a este pueblo, dijo. Mire cómo dice el capítulo 12. Dice el capítulo 12, verso 13. Dice, 12, verso 13 del mismo Primera de Reyes, dice, y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué le parece? Se volvió más estricto. ¿Ha visto la gente cómo es de estricta? Cuando la gente es bien radical, hermano, está haciéndose totalmente rebelde a Dios.
La persona cuando es sumamente, exageradamente estricta, hermano, entonces la persona se vuelve en contra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las personas no entienden que todo lo que está aquí, todo lo que existe es de Jehová Dios. Entonces, la descomposición de la gente es eso, que los espíritus malos le hacen creer que ellos son los dueños de las cosas. Todo el mundo cae ahí, toda la humanidad. Por eso dice que ese es el vino del furor de la fornicación. Y las personas en 70 años van a poder entender esto. La gente no lo puede entender, hermano. La gente es una bestia, como dice. Es una bestia como este hombre. Sienten envidia unos con otros. Sí. La gente siente envidia. Salomón ya sentía envidia, hermano. La gente, y sentir envidia para la gente es una cosa normal, hermano. No, hermano, eso es que la persona está siendo guiada por espíritus malos. Y esos espíritus malos provocan daño a las personas. Por eso dice en el libro de Habacuc, mire cómo dice, libro de Habacuc, bendito Jehová, capítulo 2, mire cómo dice, capítulo 2, verso 13, 2, verso 13, dice, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Y entonces ahí está el problema. Mire, la gente no puede entender esto muy fácilmente. Durante años las personas no saben que Dios a nosotros nos pone el que administremos. Todo lo que usted haga, cualquier trabajo que usted haga, usted nada más es un administrador de Dios. Sí. Usted nada más es un administrador de Dios. Pero la gente no entiende de que nosotros todos, sea cristianos o no cristianos, conocedores de Dios o no conocedores de Dios, andamos delante de Dios. Y eso es lo que le pasaba a estos reyes. Estos reyes, hermanos, estos reyes cometían esos graves errores de engañarse a sí mismos, de hacer creer de que las cosas le pertenecían. Y eso es lo que ha dañado la humanidad. Imagínense cómo los empresarios se envidian unos a otros, se hacen trampas, se engañan, pues la gente se siente envidia unos con otros, hermano. Eso es terrible. Así es la gente choca porque los espíritus malos, así como los tenía Salomón, los tienen en este tiempo, lo tienen los gobernantes, sí, lo tienen los gobernantes. Los mismos, hermanos, las mismas cosas. Las mismas actitudes de estos hombres. Las mismas actitudes de estos hombres, hermanos. Por eso dice el 2.13. El 2.13. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Miren. Porque la gente no entiende. Entonces dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ahí está, mire. ¿Por qué? Porque la gente, nadie le ha explicado eso. Nadie le ha explicado, hermano, que todos aquí somos administradores nada más de las cosas de Dios. Y si no entendemos eso, hermano, nos toca llorar. Nos toca llorar. Nos toca sufrir y la humanidad entera sufre a causa de no entender eso, porque dice que todo lo que usted ve, todo lo que usted tiene, absolutamente todo es de Jehová, todo es de Jehová. Porque si no, la persona no entiende eso, hermano, los espíritus lo engañan. Mire, imagine cuánta gente tiene espíritus, hermano. Usted no se imagina ¿cuánta gente tiene espíritus? Por eso Jesús decía que era bien difícil que las personas que tenían riquezas miraran eso o entraran al reino de Dios. Era difícil por las ataduras que había en ellos, porque ellos estaban atados. Imagínense como Salomón, que estaba bien atado este hombre, hermano. Este hombre adoraba a los demonios y no se detenía por nada, no se detenía por nada. Y este Jeroboam nada más había sido uno de sus administradores nada más. Sí, Jeroboam era uno de sus administradores y tenía un hijo que se llamaba Roboam, que era pero duro, hermano, un hombre más duro que el papá.
Por eso Dios dijo, no hombre, ¿para qué vamos a tener estos gobernantes? Pero mire cómo era Jeroboam. Jeroboam cayó ahí también. Dice también en Primera de Reyes. Mire cómo dice, Primera de Reyes, capítulo 12, verso. Dice, Primera de Reyes, capítulo 12, verso 28, dice, y habiendo tenido consejo, dice, le voy a leer el verso 25 para que entienda, dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Mire, empezó a tener ya sentimientos feos. Dijo, ¿verdad? Esta gente se va a ir otra vez para donde está Roboam. Así se imaginó él. Él era el rey sobre 10 tribus, hermano. Pero él tenía miedo que se le fueran a ir aquellas 10 tribus. Y él no tenía nada cuando el profeta le dijo nada. Cuando le dijo, vos vas a ser rey de Israel, le dijo. Imagínense, él no tenía nada, pero ahí ya estaba con problemas el hombre. Y el hombre ya estaba, dijo, se me va a ir este pueblo. Dijo, se me va a ir este pueblo y se van a ir para allá. Dice. Se me va a ir este pueblo. Se me va a ir el pueblo, dice. Y dice el verso 26 y 27, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Y si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Mire, ahí está, empezó a tener intrigas aquel hombre, hermano. Y ya empezó a sentir conspiraciones. Y él le parecía que todo le pasaba. Porque ya los espíritus, hermanos, le habían invadido su corazón y su mente. Y él ya no podía pensar de que él, quien lo había puesto ahí, era Jehová Dios. Y Dios le dijo, si vos actúas rectamente, yo te voy a mantener ahí, le dijo. Pero si no, le dice, también vas para abajo. Y este hombre cayó en lo mismo. Los hombres, cuando Dios los hace nacer, hermano, todos nacemos desnudos. Sí, todos nacemos desnudos. Y nos pasa algo, no entendemos. No entendemos. No entendemos que toda obra, todo lo que existe es de Jehová. Todo. Nosotros no podemos tener sentimientos contra la gente feos. Sentimientos que la gente cree que es normal. No, mi hermano. Y mire qué hizo este hombre. Entonces levantó 2 becerros. Mire como dice el 12:28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros, dice. Hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastantes habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mire, ahí está. Y empezó él a hacer las cosas al modo de él, hermano. Mire, ¿qué le parece? Entonces este hombre, hermano, este hombre empezó a hacer las cosas de su propio gusto. Y eso es lo que le pasa a la gente. ¿Por qué? Por no entender que todo lo que existe es de Jehová. Todo lo que vemos, todo lo que usted hace, su trabajo delante de Jehová, todo lo que usted haga, cómo duerme, todo eso está delante de Jehová. Y todo es de Él. Todo es de Él. Y dice el capítulo 12 de Primera de Reyes, verso 33. Y dice el 33, sacrificó pues sobre el altar que había hecho en Betel a los 15 días del mes de octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Mire, ahí está, hasta se hizo sacerdote este Jeroboam. ¿Qué le parece? Entonces estos hombres, hermanos, estos hombres se descompusieron, hermano. Estos hombres se descompusieron. ¿Por qué? Por esos espíritus malos, que eso es lo que a Dios no le agrada. Lo que a Dios no le agrada, hermano, es que usted no entienda que las cosas son de Él. Eso, yo le digo, es que a Dios le choca, le digo yo.
La gente no sabe eso. Que usted no entienda que las cosas son de Dios, alístese. Mire cómo dice en el libro de Génesis, capítulo 17. Mire cómo Dios le explica, ¿ve? Dios explica a todos los hombres y les dice: anda delante de mí, anda delante de mí. Dice, pero este era un hombre ya maduro. Mire cómo dice el verso 17, verso 1, era Abraham, dice. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, mire qué le dijo. ¿Qué le dijo Dios? Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí está, mira. ¿Sabe qué le dijo? Yo soy el dueño de todo esto y quiero que me rindas cuentas de todo esto. Así es Dios. Dios es el dueño de todo, hermano. Dios es el dueño de todo, pero la gente no lo puede entender, no lo puede captar, porque los espíritus de fornicación lo arrastran y se lo llevan, hermano. Lo arrastran y la persona siente envidia unos con otros y la gente compite y intrigas. Por eso usted mira cómo los empresarios se chocan unos con otros, hermano. Y esto es, anda delante de mí. Mire cómo le dijo, anda delante de mí. Yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí está. ¿Qué es eso? Es cuando entendemos, cuando comprendemos que todo lo que existe es de Jehová. Cuando comprendemos eso, hermano, andamos delante de Dios. Y usted dice, no, pero yo no soy cristiano, hermano, yo no soy consagrado. Aunque usted no sea consagrado, usted anda delante de Dios. Por eso Dios dice, todo es mío, todo. No es esto de Jehová, dice. Por eso se formó la gran Babilonia, dice, habitación de demonios. Dice, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, dice. Por eso es que se formó esa ciudad de Babilonia, hermano. Se formó por esos espíritus malos. Esos espíritus malos, hermano. Esos espíritus malos. Pero la gente no entiende, la gente no sabe, dice. ¿Será correcto esto? ¿No será correcto? Fíjese que todo lo que trata de Dios para el hombre es que entienda eso. Mire cómo dice, por ejemplo, en el libro de Miqueas, capítulo 6. Miqueas, capítulo 6, verso 9 dice. Eso es lo que más explica Dios, hermano. Lo que más explica Dios. Pero la gente no sabe eso, es lo que más explica. Por eso uno tiene que tener ese cuidado. Siempre que usted se acueste, diga, Dios, ¿qué hice hoy, Dios? Estoy delante de ti, si aunque usted no sea cristiano. Por eso es que hay gente que se muere y ni supo por qué. Nunca, la gente no sabe por qué se muere. Pero el que conoce a Dios y sabe que las cosas le son de Dios, sabe y dice, no, yo tengo que estar pianito delante de Dios. Mire cómo dice el capítulo 6 del libro de Miqueas, verso 9. Dice, voz de Jehová clama a la ciudad. Mire cómo dice, o sea que Dios está diciendo, Dios dice esto, es sabio temer a tu nombre. Ahí está, mire, es sabio. La gente no le teme al nombre de Jehová. La gente no sabe que, mire, cuando usted mira el nombre de Jehová, dice usted, yo ando delante de Jehová. Ando delante de Jehová, Jehová me está viendo. Todos los mates, buenos o malos, Dios me está viendo. Sí, por eso es que Dios es misericordioso. Pero ¿qué sucede? Él nos ve cómo nosotros estamos administrando todas nuestras responsabilidades. Hay gente que cree que Dios solo está en la iglesia, que Dios solo tiene que ver con las cosas de la iglesia. No, Dios tiene que ver con toda su casa, con sus trastes, con sus cosas, todo tiene que ver Dios. Dios tiene que ver con todo eso. Y por eso dice, voz de Jehová que clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre. Entonces, cuando uno entiende eso, uno teme el nombre de Jehová, hermano. Uno hay que temer ese nombre. Y dice el mismo verso, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Ahí está, mire. ¿Por qué Salomón se murió? ¿Por qué Jeroboam cayó en aquella angustia?
¿Por qué? ¿Por qué estos reyes? ¿Por qué los presidentes sienten esas angustias que les parece que las cosas no funcionan bien? ¿Por qué? Porque la gente no presta atención. La gente no presta atención al castigo. Sí. No presta atención al castigo. ¿Por qué? Porque no analizan nada. Mire cómo dice en el libro de Job. Mire cómo dice. Libro de Job, capítulo 33. Mire que Dios le habla. Dios siempre le está hablando al hombre y le habla y le habla y le habla. Y le dice, te estoy pidiendo que me entregues cuentas. Y uno siempre tiene que entregarle cuentas a Dios. Siempre, siempre, porque Él es el dueño. Si usted quiere vivir, tiene que usted entender eso. Porque cuando la gente no logra entender eso, está metido en la gran ciudad de la Gran Babilonia. Dice el capítulo 33, mire cómo dice. 14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Mire, Dios le habla al hombre. ¿Para qué dice? Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Ahí está, mire. Eso es el problema del hombre, que la gente no comprende eso. La gente no entiende que Dios le está diciendo. Y entonces viene como Dios le habla a uno. Mire, cuando uno es entendido, como eran los hombres antiguos, como Abraham, como Jacob, estos hombres acostaditos les hablaba Dios. Mire, dormiditos les decía, mira, esto y esto y esto y esto y esto. Pone cuidado. Y que hombres se levantaban, mire, chispas. Sí, se levantaban chispas, hermano, porque eran entendidos. Con las primeras señales uno tiene que entender. Y mire cómo dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, dice, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho. Ahí está, mire, sobre su cama. Ahí le habla Dios. Qué bonito, hermano. Mire, cuando usted se va a acostar, siempre que usted se va a acostar, dígale, Dios, voy a poner atención si me habla hoy, ¿verdad? Amén. Voy a poner atención, porque soy entendido, dice. Pero dice que el hombre no entiende, dice. La gente se muere y no entendió nada. No entiende. Mire, y usted en la mañana dice usted, ya sé lo que me dijo Dios. Y si no, pregunta, ¿verdad? Y mire cómo dice, le habla, dice, pero el hombre no entiende, dice. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Mire, ahí está, o sea que siempre viene. Por eso cuando usted esté acostado, siempre dígale, aquí me puede venir a pedir cuenta a Dios. Y es mejor que me lo pida en un sueño, ¿verdad que es bonito? Es bonito que le piden un sueño, Dios le cuenta. Mijito, ¿cómo está? ¿Cómo está esa administración? Vea que sos administrador. Sos administrador, le dice. Pero ¿qué sucede? Cuando no entiende por ese sistema, viene el otro sistema, que es este. Mire cómo dice. Entonces, dice el 33:16, dice, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. ¿Para qué? Para quitar al hombre de su obra. Ahí está, mire. O sea, ¿qué quiere decir? Estás acelerado, estás administrando mal lo que estás haciendo. Eso le está diciendo. Quitar al hombre de su obra, le quiere decir, es como que venga el jefe y le dice, te voy a quitar tu trabajo, porque no lo estás haciendo bien. Pero si no entiende, se lo quita y no entiende. Dios le está hablando y le dice, mira, para quitar al hombre de su obra. Y la gente no sabe cuál obra, dice. Es su trabajo, todo lo que estamos haciendo. Es una administración que Dios nos pide cuenta siempre que estamos dormidos. Entonces nos dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Ahí está, mire, cuando hay soberbia también dice Dios, si hay soberbia, entonces también viene y nos habla
nos habla. ¿Usted cree que Dios no le habla a toda la gente? Si Dios le habla, le hablaba al rey de Egipto. Fíjese que le hablaba en sueño y él no sabía de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas y no sabía nada de las 7 espigas y de las 7 espigas secas. No sabía, no, yo solo soñé eso. Eso lo soñé y era Dios que le estaba hablando. Sea cristiano o no sea cristiano, Dios primero le habla así bonito, con un sueño. Primero le dice, mira, te voy a pedir cuentas porque estás afanado. Estás afanado y también tenés soberbia. Así le dice. Y entonces dice, para apartar del varón la soberbia. Y dice el verso 18, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Mire, ¿por qué hace Dios todo eso? Primero le habla en sueño para que no se muera, para que no fracase uno, para que uno no sufra. Con ese propósito le habla a Dios para que uno no sufra, hermano. Para que uno no sufra. Pero ¿qué sucede? La gente no presta atención, hermano. Dice que la gente ni le para bola. Está entretenido en otra cosa la gente. No, la gente no sabe. Entonces viene la segunda llamado, que ya viene, ya estés, como dicen, el segundo memorándum. Yo creo que así es de ser en las oficinas, ¿verdad? Cuando ya mandan el segundo memorándum, ¿cómo es? Ya viene más fuerte, ¿verdad? Ya la segunda viene en serio. Y mire cómo dice. El verso de 19, también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Ahí está, mire. Entonces cuando viene el dolor es que el memorándum ya viene, yo creo que en letras rojas o mayúsculas, yo no sé cómo viene. Cuando viene el dolor, dice usted, viene el jefe a pedir cuentas y yo no estoy atento, no estoy atento. Por eso dice que hay que prestar atención al castigo y a quien lo establece. La gente dice, no, es que lo castigaron nada más. Le metieron 2 fajazos nada más. Pero hay que ver por qué. Amén. Hay que ver por qué. ¿Por qué dice? Imagine que dice, también sobre su cama es castigado. O sea que el teléfono de Dios, ¿dónde lo tiene? Lo tiene en la cama. Ahí lo tiene usted. ¿Dónde está el teléfono de Dios? ¿Dónde está el teléfono de Dios? Está en la cama. Ahí está. Ahí está el teléfono de Dios. Dice que primero le habla en sueño. Ring, ya me imagino el sueño que suavecito. ¿Sí? O musiquita, ¿verdad? Y si no, le pone la alarma fuerte. ¡Oh! El vibrador le pone, hermano. Y le viene el dolor fuerte, dice. Mire cómo dice. También sobre su cama es castigado, dice. Con dolor fuerte en todos sus huesos, dice. ¿Qué le parece? Que hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Mire, ahí está. Entonces, ¿qué sucede? El teléfono lo tenemos en la cama nosotros. Nada más que tiene 2 timbres, ¿verdad? Uno es el del sueño y el otro es el del dolor, ¿verdad? Otro es el del dolor. ¿Y por qué dice la gente? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos pide cuentas. Siempre, siempre nos pide cuentas. Dios siempre está pidiéndole cuentas al hombre. Mire cómo dice otra vez en el libro de Miqueas. Libro de Miqueas, capítulo 9. Por eso es que la gente dice, yo no le paro bola. Yo la vivo nada más, dice la gente. No, mi hermano, mire cómo explica lo que le acabo de leer allá en Job 33. Hay un teléfono en su casa que tiene 2 alarmas. Dice usted, son 2 alarmas. Uno es cuando se duerme uno, ¿verdad, hermano? Amén. El sueño. Uno tiene la alarma del sueño y el otro tiene la alarma del dolor. Y entonces dice usted, ¿cuál de los 2 le gusta más? ¿Verdad? ¿Cuál de los 2 se entiende? Entonces lo que explica Miqueas 6:9 dice, vuelvo a leerle para que usted entienda este texto, que cuando lo leí primero yo estoy seguro que no le hizo caso. Pues hoy sí le va a hacer caso. Mire cómo dice. 6:9, voz de Jehová, Miqueas 6:9, voz de Jehová clama a la ciudad, dice, es sabio temer tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Mire, entonces cuando hay castigo, dice usted,
Sobre su cama es castigado el hombre. Entonces, ahí es donde viene y dice usted, bueno, este es el teléfono de Dios, ¿verdad? Tengo que estar atento. Tengo que estar atento, Dios. Tengo que estar. Es que he andado un poco afanado yo. Sí, estoy afanado y no me doy cuenta. Y por eso, mire cómo dice el verso 10, dice el verso 10 del mismo Miqueas, dice, hay en casa del impío, dice, tesoros de impiedad. Mire cómo dice. Hay en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Mire, ahí está. Todas estas cosas, todo lo que nosotros hacemos, por eso yo le digo, una de las cosas más difíciles que tiene la humanidad es el que trabaja en el comercio, hermano. Que logre entender una persona que lo que está haciendo es de Jehová, le está caro. Eso le está caro, hermano. Eso le está yuca entenderlo, hermano. Mire, trabajar en el comercio es terrible porque uno le parece que todo lo que uno está haciendo no lo está viendo Dios, fíjese. Gracias le doy a Dios que cuando yo trabajaba en eso, sí miraba, yo le decía a Dios, Dios mío, mire que yo no estoy ganando mucho en esto, le decía yo a Dios. Sí, yo no estoy ganando mucho en esto, Dios. Y mire esto y esto y esto y esto y esto. Y mire, hermano, uno está delante de Dios y uno le parece que no. Todo, hermano, todo. Y por eso Él dice, hay en casa del impío tesoros de impiedad, mire, y medida escasa que es detestable. Ahí está, mire. Y dice el 11, mire cómo explica, por eso es que Dios azota a estos hombres, hermano, y dice, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Mire cómo dice, que es como cuando uno va a un restaurante y viene el chino, ¿verdad? Y le echa carne de perro, de cualquier cosa, ¿verdad? Y viene usted y se la come tranquilo, pero como nada de lo que entra contamina al hombre, lo que sale es lo que contamina al hombre. Por eso usted coma tranquilo, ¿verdad? Bendito Dios. Pero de repente llegan los de sanidad y le dicen, pues aquel hombre hace aquello, y llegan los de sanidad y le abren el freezer, hermano, y les miran aquellos perros pelados ahí. ¿Qué le parece? Mira aquellos perros pelados. Pero sí, los perros, es como comerse una vaca, es lo mismo, comerse un gato, comerse una vaca, es lo mismo que comerse un perro. Sí, es lo mismo, hermano. La gente dice que no, pero es la misma carne. Pero Dios le pide cuentas a todos, hermano, a todos. Pero la gente no entiende, dice que en su sueño, pero el hombre no entiende. Y cuando es castigado, y el hombre no entiende, dice. No entiende, ¿por qué? Porque dice el verso 11, mire, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosa, dice. Y dice el 12, sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca, dice. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Mire, asolándote. Y entonces vienen las tempestades. Y dice la gente, bueno, ¿y por qué pasa? Porque uno, hermano, tiene que rendirle a Dios cuenta de todo. De todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un jefe que está enfrente de nosotros, que siempre está con nosotros. No le digo que el teléfono, ¿dónde lo tiene? En la cama. Ahí lo tiene usted, ahí tiene su teléfono. Si usted sabe cómo se levanta el teléfono, usted va a atender. Si usted no presta atención, entonces alístese, porque después viene el otro, viene el vibrador. Le ponen el vibrador y ay, ¿verdad? Viene el vibrador y entonces empieza a hacerle, ay, ¿qué es esto? Sí. Pero ¿qué le dice Dios? Que no entendés, le dice. Y mire cómo dice, y viene y comerá, dice el verso 13 y 14. Mire cómo dice Miqueas 6, 13 y 14. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Mire, comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares
lo entregaré yo a la espada. Mira, qué terrible, hermano. Entonces ahí es donde la gente no entiende y dice, ¿por qué pasan estas cosas? Porque nosotros, hermanos, tenemos que darnos cuenta, como dice Habacuc 2:13, que dice que todas las cosas son de Jehová. Todo. Y que todos somos nada más trabajadores de Dios. Todos somos trabajadores de Jehová. Y el que no entiende eso, lo mandan a traer, hermano, como a Salomón lo mandaron a traer. Porque él va de apretar impuesto, impuesto y impuesto. Y todo lo que ganaba, ¿para qué lo ocupaba? Para adorar a los demonios. Todo lo que ganaba para darle gusto a los demonios, hermano. Dándole gusto a los demonios y todo aquello, hermano. Entonces dijo Dios, bueno, te voy a mandar a Jeroboam, le dice. Y Jeroboam era igual, hermano. Y los hombres caían uno tras otro, mire. Por eso los hombres no se han podido levantar, porque no han habido hombres en la tierra. Y dice el verso 15, dice capítulo 6, verso 15, sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Mire, porque los mandamientos de Onri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Mire, entonces la gente sufre y la gente dice, ¿por qué? Porque las cosas, todo el que no entiende esto, hermano, y no entiende y se vuelve terco, lo mandan a traer, hermano, lo mandan a traer, sí, lo mandan a traer, así de simple. Lo mandan a traer. Entonces, ¿cuál es el deseo de esta palabra? Por eso Apocalipsis dice que todo eso tiene que ser cambiado, hermano. Todo eso, porque la gente no está entendiendo por qué se muere, por qué es castigada, por qué. Dice en el libro de Isaías capítulo 23. Mire que la gente en 70 años va a poder entender eso, hermano. La gente en 70 años va a poder entender eso. Ojalá usted esté vivo para verlo, ¿verdad, hermano? Amén. Ojalá usted esté vivo para verlo. No vayamos a decir y dejarlo a usted de proverbio y decirle, ¿se acuerdan? Dice que no quería entregarle cuentas a Dios. Por eso cuando uno trabaja y trabaja, hermano, uno tiene que ser exacto con Dios. ¿Sabe cómo le dijo Dios a Abraham? Anda delante de mí y sé perfecto. No mintas. No me engañes. ¿Entiende? ¿Por qué? Por la rectitud que Dios le pide, que es la misma humildad y mansedumbre que Dios nos muestra. Por eso dice el capítulo 23 del libro de Isaías, verso 17, dice, Isaías 23, 17 dice, acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar. Mire, entonces el comercio va a volver a entender, mire, porque el comercio, hermano, no es algo productivo, no es algo que produce nada. El comercio solo es el traslado de las cosas. Eso es todo. El comercio no es nada productivo, o sea que no es algo indispensable en la tierra. El comercio solo es el traslado, el acarreo de las cosas. Eso es todo el comercio. Pero de ahí el comercio no es una cosa indispensable en la tierra. La tierra siempre da sus frutos. La tierra siempre recibe la lluvia de Dios. Siempre recibe el sol. La tierra siempre, como dice, tiene sus ríos. Eso. Entonces la gente se imagina que el comercio es una cosa indispensable. Y así están los gobernantes ahorita. Solo son tratados de libre comercio, tratados de libre comercio, tratados. Y la gente no ve, hermano, que todo esto es de Jehová Dios. Y entonces dice el verso, en 70 años la gente lo va a lograr entender, dice, y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar. Mire, esto de comerciar, ese es el espíritu de fornicación. Mire cómo dice, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra, dice el 17. Y el 18 dice, pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. Ahí está. ¿Usted cree? ¿Por qué tienen que ser las cosas así?
Porque las cosas son de Jehová y la gente no lo quiere entender, hermano. La gente no lo quiere entender. La gente se hace loco, hermano. La gente se imagina que las cosas le pertenecen y empieza a tener sentimientos feos, envidias y conspiraciones y bueno, y un montón de cosas, hermano, la gente. Sí. Y entonces las personas no entienden, hermano, que las cosas uno tiene que entregarle cuentas a Dios. Por eso dice, pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. ¿Usted cree que la gente entiende eso ya? Ya no lo entiende, pero dice que lo va a entender. ¿Cómo? Yo no sé, pero con el teléfono va a entender. Sí, porque si no entiende, si no levanta el teléfono, le van a poner el vibrador. Sí, y si el vibrador no lo levanta, entonces lo acuestan y le pasa las del rey Salomón. Entonces le dicen, vaya pues, vas para allá, le dice. Y lo mandan al cementerio para que, como no pudo entender, dice, no pudo entender. Por eso dice que es sabio temer a tu nombre y prestar atención al castigo y a quien lo establece. La gente le pasan las cosas y ni pío le hace, hermano. Uno tiene que poner atención y decirle a Dios, Dios, tengo que ser claro contigo, tengo que ser cabal contigo, Dios. La gente se hacen los locos, hermano. La gente se hacen los locos. La gente dice, no, yo no entiendo. Dice, no, mi hermano. Dios quiere que la gente sea clara en eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere evitar, la corrupción del hombre. La corrupción del hombre. El hombre se corrompe por causa de esos espíritus que lo inducen a creer que las cosas le pertenecen. Esos espíritus atan las personas, hermano, y la gente sufre. Sufre, hermano, la gente sufre, sí, la gente sufre. Por eso Dios quiere. Voy a terminar otra vez con el mismo Miqueas, capítulo 6, verso 9, dice: voz de Jehová, dice el 6:9, voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Mire, eso es sabiduría. Prestad atención al castigo. Mire, ahí está, mire, cuando hay azotes, póngase quieto y diga usted, ¿qué es lo que me pasa? Esto no es mío, diga. Siempre piense usted, diga, esto no es mío, esto es de Jehová. Siempre piense eso, porque el teléfono usted ahí lo tiene. ¿Y dónde lo tiene? En la cama suya. Dios tiene telefonía para todos, como dice el presidente, ¿verdad? Sí, tiene teléfono para todos y Dios lo va a llamar a usted. Dios lo va a llamar a usted. Mire que yo, cuando Dios me dice algo, José Antonio hace esto, le digo que yo vuelo, yo suficiente con los sueños. Yo le digo, cuando Él me dice, hace esto, José Antonio, tengo que soplar, hermano. Porque ya cuando ponen el vibrador, hermano, ya cuando ponen el vibrador hay que ponerse sedita, porque ya después viene la espada. Y si no entiende aquello, dice, necesita un elocuente para que lo convenza, dice. Cuando alguien ya tiene el vibrador sonando, hermano, en su interior, hermano, entonces ya la persona está lista para la espada. Y por eso dice que necesita alguien muy elocuente que le explique que tiene un deber con Dios. Es un deber. Entonces el comercio mundial, hermano, se ha corrompido. El comercio solo es un acarreo, solo es un traslado nada más, pero no es una cosa indispensable. Por eso la gente se ha corrompido y eso es lo que a Dios no le ha agradado. Eso es lo que a Jehová no le ha agradado, y por eso es que las naciones, todas las gentes han caído en eso, hermano, y los gobernantes están ahí y se han enriquecido, dice, de la potencia de sus deleites. ¿Entiende? Porque así eran los reyes de Israel también. El único que hizo las cosas claras fue Jesús. ¿Sabe cómo dijo Jesús? Después de orar, mire, levantó el teléfono y decía: Padre nuestro que estás en los cielos. Mire, Padre, porque es del papá.
todo, de papá Jehová. Santificado sea tu nombre. Es bueno temer a tu nombre. Es sabio temer a tu nombre. Venga tu reino. Venga a administrar acá, Dios. Venga a administrar esto. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como usted quiere. Sí. El pan nuestro de cada día, dénoslo hoy. Perdone nuestras deudas como nosotros somos perdonadores. Amén. Y no nos deje caer en tentación, que no hayan problemas. ¿Por qué? Porque yo siempre le voy a entregar cuentas y voy a decir siempre, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Y si no lo dijo claro, dice otra vez usted, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Entonces es cuando ya la persona entiende, así habla. Póngase de pie. Gracias te damos, todopoderoso Dios. Te adoramos, te exaltamos, Jehová. Gracias, gracias. Altísimo Dios, gracias. Gracias, Padre eterno, te adoro. Bendiga a sus hijos, que usted los ha reunido hoy en esta noche aquí, Padre. Que cada uno sea entendido, Padre, porque